Mucha gente cree que convertirse en papa es un boleto garantizado al cielo, como si liderar la Iglesia fuera suficiente para asegurar la salvación. Y seguramente ahora que falleció el Papa Francisco, el llamado Papa del pueblo, debe estar descansando en un lugar glorioso en el cielo. Pero la carta que recibimos hoy de una mujer cercana al Papa Francisco desde sus primeros días en el Vaticano revela una verdad completamente opuesta. Después de la muerte del Papa, la Iglesia la amenazó por conocer demasiados secretos. Luego ocurrió un terrible accidente que la dejó clínicamente muerta por un breve momento. Y en ese breve lapso entre la vida y la muerte, se le mostró una aterradora revelación. Que el Papa Francisco fue arrojado al infierno por un gran pecado. Entonces, ¿cuál fue ese único pecado? ¿Qué crímenes ocultó el Papa Francisco durante toda su vida? Quédate con nosotros hasta el final porque esta no es una experiencia cercana a la muerte más. Esta es una advertencia divina del Creador mismo, enviada en un momento en que el mundo entero se encuentra en el umbral del juicio. Antes de comenzar, por favor deja tu nombre y la ciudad en la que vives para que podamos orar por ti por tu nombre y elevarte ante el Señor mientras fortalecemos nuestra fe juntos. Si este mensaje ha conmovido algo en tu corazón, no dudes en apoyar esta misión haciendo clic en Super Gracias. Dios te devolverá 100 veces más lo que has sembrado. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en ese botón hoy para que podamos seguir difundiendo juntos el amor y la luz de Dios. Ahora escuche atentamente su testimonio. Todo hombre poderoso deja tras de sí una sombra. Desde el día en que H. Mario Bergoglio se convirtió en Papa Francisco, caminé a su lado, siempre un paso atrás. Siempre escuchando, fui testigo de muchas cosas, pero nunca me permitieron hablar de ellas. Ahora que el Papa Francisco se ha ido y mi deber cumplido, ya no estoy obligado al silencio. Muy pronto, el trono pasará a otro, y con él llegará una nueva era, llena de intrigas. El Vaticano no elimina a personas como nosotros, nos exilian. Nos aíslan de la comunidad, llamando la precaución, llamando la sabiduría. Pero en realidad es para silenciarnos. Ascenderá un nuevo papa y aquellos como yo se volverán inconvenientes. Así es como funciona el Vaticano. Pero antes de que eso me pase a mí, quiero contarles todo, las verdades ocultas de la Iglesia y del propio Papa Francisco. Todo empezó con mi muerte. La muerte no me llegó como un accidente ni como una larga enfermedad. Llegó de repente, como una puerta abierta de golpe en medio de la noche. Ese día acababa de salir de Roma después de una reunión privada en la que accidentalmente revelé mi desacuerdo sobre un expediente que el Vaticano había guardado bajo llave. Sentí que algo andaba mal, una sensación extraña, como si unos ojos me estuvieran observando. Había sentido algo inusual incluso durante la reunión. Hicieron que personas como nosotros bebieran algo, alegando que era para limpiar las mentiras. Mientras cruzaba la plaza, un dolor agudo, como una cuchilla, me atravesó el pecho. Me desplomé en el frío suelo de piedra, mi mano temblaba mientras agarraba mi sotana y la sangre brotaba de mi boca. Luego dijeron que tuve un derrame cerebral. Pero en el momento en que mi corazón dejó de latir, supe que me habían silenciado. No por una espada, sino por muerte súbita. No mediante una sentencia, sino mediante un castigo silencioso. Sin embargo, en ese mismo momento, cuando el corazón se detuvo y el cuerpo dejó de moverse, yo no desaparecí. Mis ojos fueron abiertos, no los ojos de la carne, sino los ojos del alma. Y entonces las visiones comenzaron a fluir como un diluvio, no con sonido o luz como una vez imaginé, sino con una verdad tan profunda, tan sagrada, que ningún sentido humano podría soportarla. Ya no estaba atada por el cuerpo, ya no tenía miedo de ser observada, ya no me obligaban a guardar silencio. Me convertí en un fantasma despertado, no para perseguirme, sino para testificar. Cada visión era un fragmento de la verdad que el Vaticano había tratado de enterrar durante décadas. Cada imagen era un caso arrancado de archivos oficiales, un secreto reducido a cenizas, una elección comprada con sangre o el silencio sangriento de aquellos escondidos en la oscuridad.
La primera visión fue como si me estuvieran levantando de mi propia oscuridad. Ante mí estaba el alma de Francisco, suspendida entre la luz y la llama. Entonces una voz me habló. Ahora verás todo lo que el hombre ha escondido y todo lo que decidió no decir. Mira, recuerda, cuenta. Y así comenzó mi viaje. En la primera visión que cuento ahora, no vi al Papa Francisco, sino a mí mismo. Todavía estaba vivo, todavía llevaba la sotana y todavía hablaba en voz baja, como siempre. Me vi de pie en un corredor secreto del Vaticano, donde los fríos muros de piedra guardaban secretos que nunca debieron ser revelados. El olor a moho se mezclaba con el incienso, el eco sordo de pasos resonaba en el aire y mi corazón latía con fuerza como si estuviera cruzando un umbral prohibido. Frente a mí había un espejo antiguo escondido detrás de una cortina de terciopelo rojo, como si me hubiera estado esperando durante siglos. Me acerqué, y en el momento en que mi rostro tocó su reflejo, comenzó la visión. Me sentí elevado, ya no era consciente de mi cuerpo físico, solo me sentía suspendido en un reino psíquico lechoso donde una luz suave se mezclaba con espesas llamas negras, como un campo de batalla invisible entre el cielo y el infierno. Ante mí apareció una enorme puerta grabada con brillantes símbolos dorados, como si registrara la historia de la humanidad. La puerta se abrió y vi el alma del Papa Francisco, ya no vestida con una túnica blanca ni adornada con una corona papal, sino desnuda, suspendida sobre un altar vivo de piedra, donde la luz y el fuego luchaban sin cesar. Su alma no estaba tan radiante como esperaba, pero tampoco estaba completamente consumida por la oscuridad. Estaba tenso entre dos fuerzas opuestas. Por un lado estaba la luz tejida a partir de sus buenas obras, sus palabras de paz, las veces que se arrodilló para lavar los pies de los pobres, los mensajes de misericordia que resonaron en todo el mundo. Voces desde la luz gritaban como oraciones de los millones que una vez creyeron en él, una vez lo llamaron el pastor de Dios. Pero del otro lado, se alzaban llamas negras, no por malicia, sino por el silencio. Los momentos en que optó por no hablar, los momentos en que la precaución prevaleció sobre la justicia. Francisco se paró ante un libro antiguo, intentando revisar el Padre Nuestro, la oración más santa dada por el mismo Jesucristo. Él creía que el cambio haría la oración más accesible, pero vi entidades oscuras arremolinándose a su alrededor, susurrando palabras de blasfemia, guiando su mano para reescribir frases que no venían del cielo. El fuego negro ardió violentamente como si cada palabra retorcida fuera una espada que atravesara la verdad. La imagen cambió y lo vi en una habitación cerrada, levantando la mano para bendecir a las parejas del mismo sexo. Su rostro mostraba la suave sonrisa que el mundo había llegado a adorar. La multitud aplaudió y elogió su tolerancia. Pero vi sus ojos vacíos, como controlados por hilos invisibles. La llama negra volvió a elevarse. Porque este acto no fue misericordia, sino una contaminación del pacto sagrado entre el hombre y la mujer, incitada por Satanás a desdibujar la línea entre la santidad y el pecado. Pero lo que hizo que el fuego ardiese con más fuerza no fueron sus acciones públicas, sino sus silencios. Vi documentos amontonados en los pasillos ocultos del Vaticano, informes de escándalos de abuso sexual, pruebas de corrupción financiera, gritos de ayuda de víctimas abandonadas por la Iglesia. Francisco los leyó con manos temblorosas, pero no actuó. Prefirió la cautela, creyendo que el silencio protegería la reputación de la Iglesia. Las almas de las víctimas aparecieron alrededor del altar, con los rostros retorcidos por la agonía y los ojos llenos de traición. Cada grito de ellos era una llama que quemaba su alma. No porque haya cometido los crímenes, sino porque no hizo nada para detenerlos. La luz de sus buenas obras luchó por hacer retroceder las llamas, pero se debilitó. Sus oraciones, sus actos de bondad, por sinceros que fueran, no podían superar el peso aplastante del silencio. Me di cuenta de que no era la malicia lo que había llevado su alma a ese umbral, sino la precaución, precisamente lo que siempre había creído que era sabiduría, una forma de mantener la paz. Pero ahora esa precaución quedó expuesta como su acusación más fuerte. Cada vez que decidió no hablar, cada vez que permitió que continuaran los oscuros secretos del Vaticano,
sin querer despejó el camino para que la oscuridad se extendiera, preparando al mundo para el anticristo. El alma de Francisco todavía flotaba, la luz y la llama luchaban por el dominio. Pero ahora entendí que su juicio final no se basaría en lo que hizo, sino en lo que no hizo. Después de la primera visión, mientras las imágenes del cielo y el infierno aún ardían en mi mente, sentí una ola negra que me arrastraba a otro reino. No había una luz suave, ni un coro angelical, solo un cielo pesado, sin estrellas ni luna, presionando como plomo fundido. Una vibración baja y profunda resonó, no desde fuera, sino desde lo más profundo del alma del Vaticano. Me di cuenta de que estaba ante una versión distorsionada de la ciudad santa, no cúpulas doradas ni mosaicos espléndidos, sino una fortaleza agrietada y deshilachada, como si su alma misma se estuviera desmoronando. Las paredes se doblaron y partieron, pero ninguna piedra cayó, solo el sonido del lamento, como el llanto de una madre por su hijo robado, resonando desde las profundidades. Entonces comprendí que era la voz de la Iglesia, no la Iglesia de los rituales y procesiones, sino la Iglesia construida sobre la sangre de los inocentes y las lágrimas de los olvidados. Esa voz gritaba pidiendo verdades enterradas, pecados escondidos bajo túnicas blancas. Y en el centro de la visión, vi al Papa Francisco. No llevaba las conocidas túnicas papales blancas. Estaba de pie en una habitación oscura frente a una vieja mesa de madera. 3 cardenales lo rodearon, con rostros tensos y ojos oscilando entre el miedo y la desesperación. Sobre la mesa había un grueso expediente encuadernado en cuero, con la inscripción manuscrita en la cubierta, Corrupción financiera del Vaticano. Podía sentir su peso. Cada página llena de traición. Números, cuentas, transacciones ilícitas, nombres de conspiradores ardieron en mi mente como fuego. Esta era una prueba de que el dinero sagrado se había convertido en dinero maldito, utilizado para comprar silencio, generar poder y encubrir crímenes atroces. Francis hojeó algunas páginas con manos temblorosas. A su alrededor, entidades oscuras, negras como la tinta, se deslizaban y susurraban palabras crueles y seductoras. No eran ángeles, sino servidores de Satanás, sus voces como espadas cortando mi espíritu. Si esta verdad sale a la luz, dijo con voz áspera un cardenal, la Iglesia se derrumbará. Otro mayor respondió, si lo enterramos, los inocentes seguirán sufriendo. Francis miró hacia arriba, con los ojos hundidos, como si estuviera manipulado por hilos invisibles. Sostuvo el bolígrafo y apretó los dedos. Estar en el umbral del cambio, ser capaz de firmar el informe, exponer la verdad y dejar que surja la justicia. Pero luego dejó el bolígrafo. Su voz era baja. Ahora no. Si esto se rompe, la gente perderá la fe. Ese momento atravesó la visión como un cuchillo. Las entidades oscuras rieron, satisfechas con su elección. Con esa única decisión, Francisco salvó a la Iglesia del colapso, pero enterró la verdad, encerrando en la oscuridad los gritos de las víctimas. Las cuerdas negras se tensaron a su alrededor como si Satanás estuviera asegurando su control. Entonces me di cuenta de que esto no era misericordia, sino obediencia a los susurros del abismo, un acto deliberado para proteger la fortaleza de Satanás, allanando el camino para el anticristo. La visión volvió a cambiar. Me encontré en un corredor hecho de números, millones de cuentas bancarias, transacciones, nombres girando como un laberinto. En el centro había una figura con una túnica y una capucha negras, en silencio. No podía ver su rostro, pero su voz penetraba fría y aguda. Cada moneda que no se gasta en alimentar a los pobres condena un alma. Los números se convirtieron en llamas, quemando los sueños de los huérfanos, las súplicas de los maltratados, las esperanzas de los olvidados. Vi dinero que podría haber salvado vidas, usado en cambio para construir torres, comprar silencio e invertir en la oscuridad. Francisco apareció de nuevo, todavía sosteniendo el informe, pero sus ojos ahora estaban vacíos, como un títere entregado por completo a Satanás. La escena cambió una vez más. Vi un archivo sellado, sin ventanas.
Dos cardenales estaban ante una caja de cristal que contenía fragmentos de huesos. Un informe científico al lado detalla las pruebas de ADN de los mineros desaparecidos desde la década de 1990. Querían destruir los restos, pero Francisco los detuvo. Su voz tembló. No, los esconderemos, pero no los tocaremos. No quiero que esta sangre clame contra nosotros el día del juicio. Pero sus palabras no trajeron justicia. Los huesos permanecieron encerrados, la verdad enterrada y los gritos de las víctimas no escuchados. Las entidades oscuras daban vueltas, riéndose, sabiendo que Francisco había elegido proteger a la Iglesia en lugar de revelar la verdad. La visión final me llevó a la cúpula del Vaticano, mirando hacia la Ciudad Santa. Pero en lugar de luz dorada, vi grietas brillantes en el suelo. De ellos surgieron figuras transparentes, almas de víctimas, niños, mujeres, sacerdotes olvidados con ojos llorosos. Miraron hacia la ventana papal para no acusar. Francis estaba detrás de la ventana, con el rostro contraído por la angustia, pero no dijo nada. Su elección de no firmar la acusación, de no exponer la verdad, lo había convertido en un siervo de Satanás, manteniendo al Vaticano en pie, preparándolo para la llegada del Anticristo. La tercera visión no me llegó con violencia, sino con una profunda y persistente tristeza, como si el tiempo mismo anhelara contar lo que había sido borrado, olvidado y enterrado bajo capas de devoción mal interpretada. Me encontré en un corredor subterráneo, envuelto por una luz blanca lechosa sin una fuente clara. Las antiguas murallas parecían respirar como si estuvieran vivas. A cada paso que daba aparecían inscripciones invisibles, frases en latín desgastadas por el silencio. Y entonces, de repente, apareció una puerta, no una puerta común y corriente, tenía el símbolo de San Pedro tallado con clavos oxidados. Cuando la abrí, me encontré dentro de una cripta. No había olor a muerte, solo el olor del recuerdo. En esa habitación, había cajas cuidadosamente dispuestas y numeradas que contenían restos humanos, huesos, algunos pequeños, otros del tamaño de un adulto, piezas dispersas de un doloroso rompecabezas. La visión me hizo retroceder en el tiempo, décadas antes del papado de Francisco. Vi hombres con túnicas clericales moviéndose al amparo de la noche, trasladando restos de una habitación a otra, cuidadosamente sin dejar rastro. Este no fue un crimen del presente. Fue un legado, una herencia pesada e incómoda que todo papa tuvo que afrontar, como una cruz demasiado vergonzosa para nombrarla. Estos huesos pertenecían a épocas más oscuras, a historias que nadie se atrevía a reconocer. Algunos procedían de orfanatos cerrados hacía mucho tiempo, otros de conventos abandonados, de lugares donde la caridad se había utilizado como máscara para encubrir los abusos. Francisco no era responsable de ellas, pero en el año 2023 fue él quien fue informado de que una de estas bóvedas secretas había sido descubierta accidentalmente durante unas renovaciones. En la visión lo vi sentado ante los resultados de las pruebas de ADN. Parecía exhausto, más de lo que su edad podía explicar. Simplemente dijo, una vez más, tendremos que enterrar sin confesión. Y ordenó que todo fuera catalogado, preservado de forma segura, pero nunca revelado a la prensa, no por malicia, sino por miedo. Si la gente supiera, añadió, creerían que somos simplemente un cementerio de pecados, no un cuerpo vivo. ¿Estaba equivocado o tenía razón? Ya no estoy en condiciones de juzgar. Pero entonces supe que esta carga había roto algo dentro de él. Sin embargo, esa no fue la revelación más impactante de esta visión. Inmediatamente después, la escena cambió. Me encontré en una habitación de cristal. Afuera el cielo estaba completamente negro, salpicado de destellos de relámpagos rojos. En el interior, un grupo de personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. Algunos eran laicos, otros eran sacerdotes. En el centro de la mesa había un expediente titulado Misión Kinshasa. Corría el año 2019.
durante los preparativos de la visita del Papa a África, se descubrió que uno de los vasos utilizados para la Santa Misa contenía un líquido falsificado, un veneno de acción lenta, sofisticado, casi indetectable, diseñado para inducir insuficiencia cardíaca mientras imitaba un episodio de desmayo inofensivo. No hubo escándalo ni arresto. El sacerdote sospechoso de manipular el barco fue trasladado silenciosamente al extranjero. No se dijo nada más. ¿Y Francisco? En la visión lo vi arrodillado, sosteniendo el cáliz en sus manos. Sabía que le habían advertido. Sin embargo, decidió celebrar la misa. Dijo, el martirio comenzó hace mucho tiempo. Ahora solo se usan guantes. El veneno fue reemplazado. La ceremonia prosiguió. Nadie sabía nada, pero el mensaje era claro. Alguien, ya fuera desde dentro o desde fuera, quería detenerlo. No por diferencias doctrinales, sino porque había tocado intereses demasiado profundos y demasiado poderosos. La visión terminó con un detalle escalofriante. En la habitación contigua al expediente del cáliz había otra hoja de papel sin abrir. En él solo hay una palabra escrita a mano, sucesión. Entonces todo desapareció. Y lo entendí. Francisco no fue solo un papa. Era un hombre que se tambaleaba entre dos mundos. El mundo de la misericordia y el mundo de las ruinas enterradas. Intentó sanar pero tuvo que caminar sobre huesos. Intentó predicar pero el veneno siempre aguardaba bajo su cáliz. Y yo, habiendo visto todo esto, comencé a vislumbrar lo que se avecina. En la próxima visión, veré el futuro de la Iglesia, pero no un futuro lejano. Hablo de los días que están a punto de comenzar, del caos que ya se agita bajo la superficie. ¿Quieres saber lo que viene? Si es así, prepárate. Porque lo que viene después no solo le concierne a él, nos concierne a todos. La cuarta visión no se parecía a ninguna de las anteriores. No me mostró lo que ya había sucedido, ni lo que quedó enterrado. Esta vez me mostraron lo que está por venir, pero no lo vi como una película, una secuencia de acontecimientos para observar desde lejos. No, lo viví. Lo sentí en mi piel. El tiempo pareció abrirse ante mí como un mar tormentoso y me vi lanzado hacia adelante, obligado a caminar a través de días que aún no habían sido escritos. Me encontré en una plaza vacía. Era la plaza de San Pedro, pero había cambiado. El cielo de arriba era de un gris fluido y las estatuas parecían haber perdido la luz que una vez las rodeaba. Sus rostros estaban borrosos. Sus manos extendidas ya no ofrecían bendiciones. Señalaron algo distante, algo que se elevaba en el horizonte. En la visión, el Papa ya no estaba presente. El trono estaba vacío y a su alrededor se estaba gestando una batalla silenciosa. No con armas, no con sangre, sino con palabras, con documentos, con miradas, con manipulaciones. Vi a los cardenales de pie en silencio, algunos mirando al vacío, otros escribiendo cartas en habitaciones cerradas. Sus palabras quedaron envueltas en humo. Cada frase era vaga, cada declaración una trampa. Hablaban de unidad pero pensaban en poder. Hablaban de continuidad pero soñaban con revancha. Y entonces lo vi, el nuevo, el que viene. No sabía su nombre. Su rostro estaba oscurecido, como si estuviera velado por las sombras. Pero escuché su voz y el mundo pareció inclinarse con ella. Era una voz que prometía paz pero traía confusión. Hablaba de justicia pero sembraba engaño. Dijo, es hora de reformarlo todo, incluso lo que es eterno. Y detrás de él, la multitud aplaudió, elogiando el lenguaje moderno, inclusivo y flexible. Pero los santos, santos arrasadores, se hicieron a un lado. Los vi arrodillarse, con las manos cruzadas y la cabeza inclinada, como si supieran que se había cruzado algo sagrado. Un límite sagrado invisible había sido pisoteado. Entonces oí hablar una voz, la voz del ángel que me había guiado en la primera visión.
La iglesia no será destruida desde fuera. Será vaciada desde dentro. Y lo entendí. Comprendí que el ataque final no vendría mediante bombas ni decretos, sino mediante palabras dulces, mediante gestos que parecen misericordiosos, mediante un amor que niega la justicia. Vi también un pequeño grupo, de hombres y mujeres, pocos, escondidos y humildes. Oraron en silencio en sus hogares en catacumbas modernas, lejos de los focos de atención. Fueron perseguidos y burlados, pero permanecieron fieles. Dentro de ellos brillaba una luz que no podía apagarse, y sobre ellos fijaba el cielo su mirada. Al final de la visión, Francisco apareció una vez más, pero no era el Francisco que una vez conocí. Ahora era un alma y miraba lo que estaba sucediendo con ojos llenos de tristeza. No dijo nada, pero en su mirada había una súplica silenciosa para que alguien tuviera el coraje de permanecer fiel. Cuando la visión se cerró, entendí que lo que está por venir aún no está determinado. Se está escribiendo ahora a través de nuestras elecciones, de nuestro silencio o de nuestro coraje. Y ahora, después de haberlo visto todo, ya no puedo permanecer en silencio. La siguiente pieza será la más oscura hasta el momento. No sobre el Vaticano, sino sobre el juicio mismo. Y cuando lo veas, entenderás lo poco que realmente sabemos acerca de la misericordia y cuán profundamente tememos la verdad. Esta vez, sería testigo de lo invisible, el juicio no del hombre, no de los fieles, sino del juicio eterno, ineludible, aterrador. La visión comenzó con una oscuridad ilimitada. Ningún sonido, ninguna forma, solo espera. Entonces, de repente, apareció una luz, pero no era cálida. No fue acogedor. Era puro, cegador, agudo como la verdad. Y de esa luz surgió un altar, no hecho de piedra, sino de pensamientos. Cada losa que lo formó fue una intención, una acción oculta, una elección inconfesada. Y sobre ese altar estaba el alma de Francisco, desnuda, no en la carne, sino en el espíritu, despojada de todo título, gloria y justificación. Era simplemente un hombre que había amado, que había elegido y que había guardado silencio a su alrededor. No había ángeles con trompetas, ni demonios con cadenas, solo la verdad. Sus palabras, las dichas con fe y las retenidas por miedo. Sus manos, manos que consolaron a los pobres, pero que también firmaron el silencio. Sus ojos, ojos que habían llorado por niños abusados, pero que a veces se cerraban demasiado rápido. Y yo estaba allí, no como juez, no como acusador, sino como testigo, alguien que había vivido junto a él y ahora tenía que verlo todo. No había balanza, solo el verdadero peso del alma. Cada elección que había hecho era un color que lo rodeaba, algunos brillantes, otros oscuros, otros tenues. Y su alma estaba siendo arrastrada en dos direcciones. Una fuerza de luz lo llamó, mientras que otra fuerza hecha de silencio y fuego lo detuvo. Entonces sonó una voz, aunque no tenía sonido, como si el universo entero pronunciara cada palabra a la vez. Has servido. Has amado. Pero también has temido. Has ocultado. Has protegido. Permitiste que algún dolor permaneciera oculto. Sin embargo, mi evangelio no guarda secretos. Y en ese momento vi a Francisco arrodillarse, no por compasión, no para suplicar, sino porque comprendía, porque sabía que su misión vivía entre la misericordia y el miedo, y ahora se enfrentaba a la única justicia que no se puede negociar. En ese momento, la luz cambió. Se volvió más fuerte, más suave, más real. Y vi que esto no era una condena, sino la verdad misma. Este fue el juicio. No fue arrojado al fuego, pero tampoco fue recibido en la gloria. Su alma flotaba, esperando, porque su destino aún no estaba completo. No hasta que el legado que dejó en la tierra revelara plenamente sus consecuencias. Y entonces la visión se volvió hacia mí, hacia todos nosotros. Ahora es tu turno, dijo la voz. Has visto, has sabido, has oído. ¿Qué harás ahora? Cuando desperté,
si así se puede llamar, mi alma ardía y mi conciencia temblaba. Era como si todo el peso de todo lo que una vez había visto, soportado y sobre lo que había guardado silencio se derrumbara en un solo momento. Eso es lo que se siente al ser testigo del juicio de un alma que alguna vez admiraste, defendiste y conociste de verdad, especialmente en sus silencios más oscuros. No reclamaré el derecho de juzgar al Papa Francisco, ni puedo decir que lo he perdonado. Pero puedo dar testimonio del hombre. Era profundamente humano, desenmascarado, dividido entre la luz y el compromiso. No era un santo ni pretendía serlo. Era un siervo, uno que, en las sombras del Vaticano, buscaba cada día servir mejor, incluso cuando la verdad era demasiado aguda para decirla. Francisco eligió el camino de la cautela cuando se necesitaba una verdad audaz, con la esperanza de que el silencio pudiera reparar lo que la verdad podría romper. Pero el silencio no siempre cura. A menudo profundiza la herida. Y, sin embargo, lo vi en esos momentos silenciosos y crudos más allá de las cámaras y la ceremonia. Lo vi llorar en capillas vacías, temblando mientras firmaba decretos gravosos. Lo oí susurrar oraciones no por él mismo, sino por los pecados de la Iglesia, aquellos que llevaba como peso en los huesos. Recuerdo un momento que se queda conmigo. No me siento como el Papa, dijo en voz baja, quitándose sus gastados zapatos negros. Me siento como un sacerdote que todavía busca a Dios entre las ruinas. Rechazó los zapatos rojos ceremoniales. Esos son para hombres que caminan por pasillos de terciopelo. Yo camino en el barro de la historia. Y efectivamente lo hizo. En los campos de refugiados, las ciudades devastadas por la guerra y las calles secundarias de los olvidados, no caminó como un líder que busca reverencia, sino como un hombre que busca rostros. En una visita no anunciada a un centro para niños con discapacidades, se acercó a un niño en silla de ruedas, le tocó la cabeza y le susurró, «Tú eres mi teología». Llamó a ese día la misa más verdadera de su vida. Este era el verdadero Francisco, imperfecto, agobiado, inseguro y profundamente sincero. Un hombre que llevó el Evangelio y su peso, pero no siempre con equilibrio. Su funeral no será lujoso, solo un simple ataúd, una Biblia y esos zapatos viejos usados por caminar junto a los más pequeños. No quería ser recordado como papa. Quería ser recordado como una voz, tal vez incluso quebrada, que gritaba en medio del ruido. Lo vi en sus momentos más humanos, recibiendo archivos que nadie más quería ver, tomando decisiones con manos temblorosas, sabiendo que cada una de ellas haría que algo sagrado colapsara. Su mayor fracaso no fue el mal, fue un compromiso. En lugares donde la verdad debería haber rugido, susurró. En tiempos de ajuste de cuentas, velaba. No por malicia, sino por miedo, miedo a que la verdad destruyera lo que esperaba que el tiempo redimiera. Pero ahora todo se revela. Y mientras lees esto, sabiendo lo que he visto, ya no es su juicio lo que importa. Es tuyo. Porque llegará el día para cada uno de nosotros. Y cuando lo haga, no habrá más títulos, ni máscaras, ni protección, solo luz y verdad. Estarás como él, desnudo, transparente, ante aquel que pesa más el silencio que las palabras. En ese momento, nada importará excepto la verdad que elegiste vivir, la verdad que te atreviste a decir y la verdad por la que estuviste dispuesto a sufrir. No somos jueces. Somos testigos, viajeros en un mundo fragmentado. Cada uno de nosotros debe elegir la luz o la oscuridad, la voz o el silencio, la memoria o el olvido. Ahora es tu turno. Cuando llegue ese llamado final, cuando el cielo te mire a los ojos, ¿encontrarán la verdad allí o solo ecos de cosas que no se dijeron? Al final, el único pecado del Papa Francisco fue su compromiso con la oscuridad cuando decidió ocultar la verdad en lugar de proclamar audazmente la luz al pueblo de Dios. Y en ese silencio, las almas de millones fueron descarriadas. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás absolutamente seguro de que si hoy fuera tu último día en la tierra, serías bienvenido en el cielo? ¿Estás seguro de que no estás albergando ningún pecado oculto?
Tómate un momento para reflexionar y escuchar atentamente la siguiente carta porque puede ofrecerte una perspectiva que remodele tu respuesta. Este es el testimonio de una mujer a quien Jesucristo mismo reveló el único pecado que arrastra a millones de cristianos cada hora al infierno. Si todavía crees que estás lo suficientemente seguro, lo suficientemente justo o lo suficientemente devoto, entonces quizás seas el que corre mayor peligro de ser engañado. Y este vídeo bien puede ser el último acto de misericordia de Dios para usted antes de que se cierre la puerta. Para la mayoría de los católicos, la creencia de que los papas van al cielo es casi incuestionable. Se les ve como hombres que vivieron fielmente para Dios, dirigieron su iglesia y dedicaron toda su vida a la fe. Pero ¿qué pasaría si esa creencia, tan profundamente arraigada en los corazones de millones de personas, de repente se tambaleara? Esta historia proviene de una erudita que había estado investigando el catolicismo. Para ella, era puramente académico hasta el día en que su corazón se detuvo. En el mismo momento en que su alma abandonó su cuerpo, fue llevada a las profundidades más oscuras del más allá. Allí vio algo que ningún católico jamás esperaría, papas venerados sufriendo en el infierno. Y entonces llegó el golpe final. Vio al Papa Francisco siendo arrastrado hacia el abismo. ¿Por qué aparecería el actual líder de la Iglesia Católica en un lugar tan aterrador? ¿Qué verdad se esconde detrás de la túnica blanca? Escucha hasta el final porque tal vez fuiste elegido para ver lo que otros se niegan a afrontar. Bienvenido a Historias Bíblicas Eternas, donde se cuentan experiencias reales cercanas a la muerte para despertar la fe e iluminar el alma. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y deja en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo para que Dios sepa que estás aquí mirando y listo para recibir sus bendiciones. Ahora, escuche atentamente su historia. Mi nombre es María. Vivo con mi esposo y nuestros 2 hijos en una casa pequeña y tranquila ubicada en los suburbios de Ohio. No tenemos mucha riqueza, pero tenemos amor. Y para mí eso siempre ha sido más que suficiente. Nuestros días transcurrieron con sencillez, llenos de rutinas familiares, risas y la suave paz de la vida cotidiana. Pero todo empezó a cambiar la mañana del 29 de septiembre de 2024. La luz del sol otoñal se filtraba por la ventana, proyectando un suave resplandor sobre las finas cortinas blancas. Pero desde el momento en que abrí los ojos sentí que algo no estaba bien. Un dolor sordo palpitaba en la base de mi cuello y lentamente se extendió hasta mis sienes. Fruncí el ceño, diciéndome que probablemente era solo fatiga o una mala noche de sueño. Había sucedido varias veces antes, así que no pensé mucho en ello. Intenté empezar el día como de costumbre, preparando el desayuno, revisando mi lista de compras y alimentando al gato. Pero el dolor se hizo más intenso. Mi visión comenzó a nublarse, como si una fina niebla se hubiera apoderado de todo. Cada respiro que tomaba se sentía superficial y tenso, como si algo pesado estuviera presionando mi pecho. Aún así, traté de ignorarlo para mantener las cosas bajo control. Así soy yo. Siempre tratando de aguantar, siempre con miedo de ser una carga para los demás. Pero entonces me di cuenta de que mi marido me observaba de cerca. Dio un paso adelante, puso su mano sobre mi hombro y dijo con preocupación en su voz, «No estás bien. Necesitamos llamar al médico». Negué con la cabeza. «No es necesario. Solo necesito un poco de descanso». Pero justo cuando las palabras salieron de mi boca, un rayo de dolor como un rayo atravesó mi cabeza y me dobló. Todo empezó a girar. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes. Sentí que mis piernas cedían debajo de mí. Y lo último que vi antes de desplomarme fue la cara de pánico de mi esposo gritando mi nombre con desesperación. En lo que parecía una mañana normal, no tenía idea de que me estaba acercando al umbral entre la vida y la muerte. Una puerta que una vez cruzada me mostraría cosas que nunca me había atrevido a imaginar en toda mi vida. Llegó el médico. Me puso una inyección y me dijo que necesitaba descansar. Me acosté en la cama,
con la única esperanza de dormir un poco para aliviar el dolor. Al cerrar los ojos, comencé a sentir algo extraño dentro de mí, como si una profunda inquietud surgiera desde lo más profundo de mi alma. Después de un rato, con los ojos todavía bien cerrados, sentí que la habitación se llenaba de repente con una luz increíblemente radiante. Quería abrir los ojos para ver qué estaba pasando, pero no pude. Como si mi cuerpo ya no respondiera a mi voluntad, y entonces me di cuenta de algo asombroso. Mi cuerpo físico todavía yacía inmóvil sobre la cama, pero mi alma se había separado de él. Cuando tomé conciencia de que había abandonado mi cuerpo, mi primera sensación fue una confusión abrumadora. Miré hacia abajo y me vi tirado inmóvil en la cama como alguien en un sueño profundo o ya muerto. Intenté darle sentido a lo que estaba pasando. Por un lado, observé mi entorno. La habitación familiar ahora parecía diferente desde esta perspectiva. Por otro lado, estaba tratando de entender por qué mi alma se sentía tan liviana, como si todas las cargas físicas hubieran desaparecido. Todo a mi alrededor estaba en silencio. Pero ese silencio contenía plenitud, como si el espacio estuviera saturado con una energía invisible. Oscilé entre dos estados. Una extraña y profunda sensación de paz mezclada con miedo a lo desconocido. No tenía idea de lo que me esperaba y mi mente estaba expectante y temblaba al mismo tiempo. De repente, dos figuras radiantes aparecieron en la habitación. Al principio no pude distinguir cuáles eran. Solo vi dos formas brillantes como si estuvieran hechas de luz pura, pero a medida que se acercaban, me di cuenta de que eran ángeles. Llevaban prendas de un blanco puro que emanaban una elegante belleza y sus rostros brillaban como si estuvieran iluminados desde dentro por una fuente sagrada de luz. Aparecieron justo a mi lado, mirándome fijamente, pero sin decir una palabra. En ese momento, mi corazón se inundó de preguntas. ¿Qué me está pasando? No sabía quiénes eran ni por qué estaban allí, pero su presencia me hizo sentir curiosidad y desconcierto al mismo tiempo. Uno de los dos ángeles se acercó a mí y me habló con voz clara y radiante: María, levántate. Hay lugares a donde debemos ir. Esa frase resonó como una orden suave, pero llena de autoridad, penetrando directamente en mi conciencia. En ese momento, no sentí ningún deseo de resistirme. En cambio, una inesperada y profunda sensación de confianza surgió dentro de mí, como si instintivamente supiera que estaba siendo guiada por algo sagrado y seguro. Comencé a seguirlos, moviéndome con una ligereza milagrosa que solo se siente cuando el alma se libera del peso del cuerpo físico. No caminé como se hace normalmente. En cambio, me deslicé como si fuera arrastrado por una corriente invisible de energía. No sabía dónde iba con los ángeles. El viaje parecía interminable. Pero había perdido toda noción del tiempo. Todo se estaba desarrollando en un ámbito más allá de las limitaciones habituales del mundo material. Sin minutos, sin fatiga, solo mi presencia y la presencia guía de los ángeles. Después de un lapso que no se pudo medir, apareció ante nosotros una enorme puerta negra. Esa puerta no se parecía a nada que hubiera visto en mi vida. Era tan alto que parecía perforar el cielo invisible, y estaba tallado con símbolos antiguos que no podía entender. Sin embargo, despertaron un sentimiento a la vez sagrado y amenazador. La superficie de la puerta no era lisa. Se movió lentamente, casi imperceptiblemente, como si la propia puerta respirara. Cada aliento que exhalaba llevaba un olor extraño, quemado y helado al mismo tiempo, como si fuera el punto de encuentro del fuego y la escarcha, de la vida y la muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo comenzó a invadir mi mente. No era un miedo común, sino una profunda advertencia de que si cruzaba esa puerta, sería testigo de cosas que nunca dejaría de ver. Pero cuando miré a los ángeles, sus ojos tranquilos y gentiles calmaron mi miedo. Sus alas revolotearon una vez, enviando una suave brisa que me envolvió en calidez. No dijeron nada, pero su presencia fue un consuelo, como para asegurarme que todo estaba bajo control. Y entonces uno de los ángeles dio un paso adelante,
puso su mano sobre la puerta y en ese momento todo cambió. Uno de los ángeles extendió la mano y abrió lentamente la enorme puerta negra. En ese mismo momento, un mundo completamente diferente apareció ante mis ojos. Cuando entramos, una ola de intenso calor repentinamente estalló en mi cara. El aire se sentía tan denso y sofocante que parecía casi imposible respirar. Las llamas ardían por todas partes. Pero estas no eran la clase de llamas que yo había conocido jamás. Cada lengua de fuego parecía viva, moviéndose con conciencia propia, creando una escena que era a la vez extraña y aterradora. Los ángeles me llevaron a lo más profundo del infierno y sentí que cada paso grababa una sensación indescriptible en mi alma, una sensación de desesperación eterna. No había luz, ni tiempo, ni espera por el mañana. Todo aquí estaba inmerso en una espesa oscuridad parecida a un líquido, tan negra que se sentía casi tangible. El aire era pesado, ardiente como ceniza fundida, pero paradójicamente frío, filtrándose en cada grieta del pensamiento como dedos invisibles que ahogan la voluntad. A mi alrededor había gritos, no del todo humanos, pero sí sonidos distorsionados, gemidos y aullidos tan intensos que mi alma temblaba por el shock. Vi almas ardiendo en llamas, no fuego físico como en el reino terrenal, sino llamas de arrepentimiento, de desnudez espiritual. Se retorcieron en ese fuego, sin morir nunca, solo viviendo eternamente en el dolor que ellos mismos habían sembrado. Vi a algunas personas ser arrastradas a través de pozos profundos como bocas volcánicas y luego arrojadas a abismos arremolinados, sin fondo, sin fin. Cayeron para siempre, sus gritos resonaron y se desvanecieron en la oscuridad. Otras almas estaban atadas a columnas de fuego negras, donde cada recuerdo pecaminoso de su pasado se desarrollaba como una película en bucle. Cada repetición trajo una agonía más profunda que antes. Vi a una mujer cuyo cuerpo entero parecía estar envuelto en cadenas invisibles con ganchos de hierro que le perforaban profundamente el alma. Cada vez que intentaba luchar, las cadenas se apretaban aún más y de su boca escapaban gemidos de profundo remordimiento. Los ángeles continuaron caminando a mi lado, la luz de ellos formaba un camino estrecho a través de la oscuridad. Uno de los ángeles me habló con voz suave pero solemne. Este es el lugar final para aquellos que deliberadamente se alejaron de la luz. Este no es el castigo de Dios. Es la consecuencia natural de un alma que lo ha rechazado. Miré a los ojos de las almas. Cada uno cargaba con una historia, una herida, un error para el que no había vuelta atrás. Algunos estaban de rodillas, otros gritaban y otros permanecían en silencio con los ojos muy abiertos, encarándose siempre a sí mismos en un castigo del que nunca podrían escapar. Y luego, a medida que descendíamos más, la oscuridad misma pareció cambiar. Una nueva figura surgió en la distancia, alta, majestuosa, pero envuelta en sombras. El ángel dijo: la primera persona que verás aquí es alguien que alguna vez fue conocido en todo el mundo. Cuando el rostro apareció lentamente a la vista, contuve la respiración. A medida que nos adentrábamos más en el corazón del infierno, el tormento circundante se intensificaba, los gritos se mezclaban unos con otros. El olor a carne quemada llenó el aire y la oscuridad infinita se filtró en mi ser. Al acercarme, una figura en particular llamó mi atención. Un alma arrodillada en el suelo, con las manos tapándose el rostro, llorando y sufriendo sin fin. Al acercarme, reconocí quién era, el Papa Juan Pablo II. Estaba llorando y las lágrimas de un papa fluían sin cesar. Pero no era solo el dolor físico lo que lo atormentaba. Su alma llevaba una carga mucho mayor. Sentí un intenso anhelo de comprender el motivo de su sufrimiento, pero los ángeles permanecieron en silencio. Solo sabía que debía mirar. En ese momento sentí la presencia de Jesús. La atmósfera a mi alrededor cambió como si toda preocupación y pesadez hubieran desaparecido de mi pecho. Una luz suave se extendió por todo el espacio, no cegadora, pero sí suficiente para que todo fuera más claro y se sintiera más seguro. No oí pasos ni voz, pero sabía que estaba cerca.
Cada respiración se hizo más fácil y una sensación de paz surgió dentro de mí, como nunca antes había sentido. No hubo necesidad de una presentación. Simplemente supe que era él. Se acercó lentamente a mí y continuó observando la escena que se desarrollaba ante nosotros. El Papa Juan Pablo II estaba rodeado de almas que se acercaban a él. Estas almas fueron víctimas de abusos y su dolor era claramente visible en sus rostros. Rodearon al Papa, mirándolo con ojos llenos de tristeza. Cada uno llevaba un profundo dolor y un profundo arrepentimiento. El Papa pareció desplomarse aún más bajo el peso de su incapacidad para ayudarlos. Gritó, pero nadie escuchó su voz. Cada grito que lanzaba parecía hacer eco de la agonía interior de esas almas. En ese momento, Jesús comenzó a hablar, su voz suave pero pesada. Este hombre fue reconocido una vez como un mensajero de Dios en la tierra. Cientos de personas confiaron en él y buscaron refugio en la seguridad de la Iglesia. Pero él no pudo proteger a los más vulnerables. Su indiferencia hacia los escándalos de abuso sexual, los oscuros secretos de la Iglesia que trató de encubrir, ahora tienen un gran costo aquí. La agonía del Papa se intensificó. Mientras lo observaba, podía sentir la profundidad de su dolor creciendo con cada segundo que pasaba. Jesús extendió su mano y los espectros de las víctimas de abusos continuaron rodeando al Papa. No pudieron encontrar la redención, y debido a la falta de intervención suficiente del Papa, su sufrimiento se profundizó. El arrepentimiento en su rostro se debía no solo a los errores que cometió en la vida sino también a su incapacidad para ayudar a las almas inocentes. Su castigo parecía un bucle eterno. En cada momento se vio obligado a revivir el mismo dolor, a enfrentar el mismo arrepentimiento mientras las almas de las víctimas lo rodeaban, cada una mirándolo con una súplica silenciosa de responsabilidad. Jesús continuó, él era responsable no solo de lo físico sino también de las almas, y falló en esa responsabilidad. Habló directamente con el Papa Juan Pablo II. Fuiste amado por muchos y visto como santo en todo el mundo. Pero a los ojos de Dios, proteger a cada alma inocente es lo primero. Permaneciste en silencio para proteger la reputación de la Iglesia. Ese silencio, esa indiferencia es la razón por la que estás condenado aquí al castigo eterno. El Papa intentó cubrirse la cara con ambas manos, pero las lágrimas no paraban. En ese momento, las almas de las víctimas de abuso se acercaron y suavemente retiraron sus manos, recordándole que él era la fuente de su sufrimiento. La escena estaba llena de un remordimiento tan abrumador que incluso me resultaba difícil respirar. Cada línea del rostro del Papa reflejaba el tormento interior y el profundo dolor de su alma. Jesús se volvió hacia mí y dijo gentilmente, tales errores son imperdonables a los ojos de Dios. Debería haber comprendido el peso de su responsabilidad. La protección de los inocentes es primordial. Aunque fue reverenciado por muchos en el mundo, aquí todavía se defiende la justicia. La agonía del Papa Juan Pablo II nunca terminará. Seguirá soportando las consecuencias de sus errores pasados por alto y el silencio de la Iglesia. Enfrentar a las víctimas de abusos es su tormento eterno. El infierno no es solo un lugar de dolor físico sino el epicentro de la angustia espiritual. Aquí entendí cómo se lleva a cabo la justicia divina y que nada puede ocultarse a los ojos de Dios. Ser testigo de esta escena fue realmente difícil para mí. Pero también me hizo darme cuenta de una verdad ineludible. Cada alma debe pagar el precio por los pecados que ha cometido, por muy santos que fueran considerados en la tierra. El sufrimiento eterno del Papa Juan Pablo II fue a la vez una advertencia para los creyentes de todo el mundo y un testimonio del poder de la justicia de Dios. Los ángeles se volvieron hacia mí y me dijeron, lo que has visto es solo el comienzo. Aún hay más que aprender. Mi viaje por el infierno aún no había terminado y delante me esperaba otra alma conocida. Los ángeles me llevaron a otro lugar, uno envuelto en oscuridad y espesa niebla. La atmósfera aquí era mucho más pesada que en las áreas anteriores donde había visto otras almas.
Se sentía como si la niebla negra en sí misma fuera una manifestación del profundo arrepentimiento y el peso de las responsabilidades abandonadas por las almas sufrientes en este lugar. La densidad del aire me presionaba con cada respiración. A través de la neblina, una figura emergió lentamente. Lo reconocí de inmediato. Era el Papa Benedicto XVI, arrodillado en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro con serpientes enrolladas alrededor de su cuerpo. Gritos y susurros resonaban interminablemente a su alrededor. Estos sonidos parecían voces del pasado, gritos que había ignorado y tratado de silenciar. Cada grito llevaba un peso que presionaba fuertemente mi espíritu. Ver a Benedict rodeado de una angustia tan profunda despertó algo profundamente inquietante dentro de mí. El arrepentimiento grabado en él reveló cómo había evadido sus responsabilidades durante su mandato como papa. Jesús se acercó lentamente a mí y comenzó a aclarar la escena ante mis ojos. Al igual que el castigo que enfrentó el Papa Juan Pablo II, esta visión estuvo llena del dolor de las víctimas de abuso. Sin embargo, el castigo de Benedicto fue aún más complejo. No solo se enfrentaba a los pecados que había pasado por alto, sino también al tormento de haber abandonado su papel de papa. Jesús miró al Papa Benedicto con profunda tristeza y dijo: ocupó el puesto más alto en la Iglesia. Pero cuando vio el mal, permaneció en silencio. En lugar de afrontar los escándalos de abuso, optó por ocultarlos. Y cuando la carga se hizo demasiado grande, huyó. Abandonó su responsabilidad. Benedict se tapó los oídos, pero los gritos de las víctimas se hicieron más fuertes y le atravesaron el alma. Cada eco era un fragmento de recuerdo que regresaba. Un alma infantil herida, una petición de ayuda ignorada, una mirada inocente pisoteada. El peso de su silencio y de su indiferencia lo atormentaba sin fin. Cada grito era un recordatorio de su incapacidad para actuar. Las negras nubes de arrepentimiento se arremolinaban a su alrededor, exigiendo justicia. Jesús se volvió hacia mí y dijo: su renuncia no fue solo un escape. Magnificó el dolor dentro de la Iglesia. Los escándalos financieros y la corrupción prosperaron en el silencio que él permitió. Entendí por qué el castigo de Benedicto difería del de Juan Pablo II. Si Juan Pablo II cargó con la carga de una respuesta tardía, Benedicto cargó con un peso doble, tanto por ignorar los gritos de las víctimas como por eludir su responsabilidad cuando la Iglesia más lo necesitaba. Su renuncia, alguna vez vista por el mundo como un acto de humildad o sabiduría, ahora se reveló como una retirada que dejó un vacío de poder lleno de caos, corrupción y escándalos financieros devastadores. Las oscuras nubes de remordimiento se espesaron a su alrededor. No vinieron del exterior, sino que surgieron del interior de su propia alma, como si cada recuerdo enterrado se hubiera convertido en una nube de humo que lo envolvía con fuerza. Lo vi temblar, no de frío, sino porque sabía que ya nada podía ocultarse. Cada elección que había hecho, cada palabra que había ocultado, cada acción que había evitado, todo se había convertido ahora en testigos en su contra. Y cuando me volví para mirar a Jesús, no vi en él ira, sino un profundo dolor. Un dolor por un alma que una vez tuvo la oportunidad de glorificar a Dios, pero eligió el silencio ante la oscuridad. Continuamos descendiendo más profundamente al infierno. El aire se hizo más denso y la agonía más intensa. Ante mí apareció un trono enorme y aterrador. Sentado sobre él estaba Satanás, el lugar más espantoso del infierno que ahora aguardaba. En ese mismo momento, un frío escalofriante recorrió todo mi ser. Satanás, en su enorme forma, estaba sentado en el trono, sus ojos brillaban y una sonrisa siniestra se extendía por su rostro mientras inspeccionaba todo a su alrededor. Había convocado a ambos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes se arrodillaron y se retorcieron de arrepentimiento ante él. Satanás parecía atarlos con cadenas invisibles, disfrutando de su tormento. Pero incluso en el rincón más oscuro del infierno apareció un rayo de esperanza. Una luz radiante y pacífica se extendió repentinamente como una fuerza que podría purificarlo todo. La risa burlona de Satanás se detuvo abruptamente.
Cuando cerré los ojos y me volví hacia esa luz, sentí la presencia de Jesús. La calidez y el amor de él trajeron una profunda sensación de paz dentro de mí. La aterradora mirada de Satanás y las espantosas escenas del infierno se desvanecieron bajo esta luz. Jesús dio un paso hacia el trono de Satanás. En ese momento, el orgullo en el rostro de Satanás pareció desvanecerse. Incluso la presencia de Jesús lo hizo temblar. Jesús se volvió hacia mí y me habló suavemente: María, lo que has visto es la verdad, pero también debes aprender la lección de estas verdades. Se acercó al Papa Benedicto y a Juan Pablo II. Ambos temblaron levemente mientras levantaban la cabeza. La presencia de Jesús hizo claramente visible la profundidad de su remordimiento. Se inclinó cerca de ellos y habló en voz baja pero firme. Una vez fueron los líderes de la Iglesia, pero cometieron graves errores. Su silencio y evasión de responsabilidad han causado un gran daño a la casa de Dios. No cumplieron con su llamado, y ahora están sintiendo todo el peso de ese fracaso. Entonces Jesús susurró un versículo de Lucas 5:22. Más vale que los arrojen al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Estas palabras profundizaron el dolor y el remordimiento ante los ojos tanto del Papa Benedicto como de Juan Pablo II. No habían logrado detener el abuso que había herido a los más vulnerables dentro de la Iglesia y permanecieron en silencio. Luego Jesús se volvió hacia Benedicto y le recordó Santiago 4:17. Entonces, quien sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. Estas palabras se referían a su renuncia y abandono del cargo. Le recordó a Benedicto la gran responsabilidad que le había sido encomendada y que no había cumplido. Dirigiéndose al Papa Juan Pablo II, Jesús recitó Mateo 23, 27-28, «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Jesús señaló que Juan Pablo II había sido visto exteriormente como una figura santa, pero había ocultado la oscuridad dentro de la Iglesia. Usó estas escrituras no solo para resaltar las consecuencias espirituales de sus acciones, sino también para mostrar que no eran solo fracasos mundanos. Los gritos de las víctimas de abuso revelaron el colapso interior de sus almas. Hizo hincapié en que deben afrontar no solo su silencio sino también el mal que habían permitido prosperar. Entonces Jesús puso su mano sobre sus cabezas. Se les consideraba grandes líderes en la tierra, pero en el reino de Dios el liderazgo conlleva responsabilidad, y ustedes no cumplieron con esa responsabilidad. En ese momento, el remordimiento en los rostros de Benedicto y Juan Pablo II se profundizó aún más. Temblaron bajo la mano de Jesús, pero también comenzaron a sentir el poder limpiador del verdadero arrepentimiento. Jesús se volvió hacia mí y repitió las escrituras una vez más. Como has visto, todo lo que una persona hace o deja de hacer queda al descubierto ante los ojos de Dios. Puede que el mundo los haya llamado santos, pero la verdad siempre se revela ante el Señor. En ese momento, parecía que Jesús me estaba impartiendo un mensaje destinado a los creyentes que aún viven en la tierra. Luego comenzó a levantar al Papa Benedicto y a Juan Pablo II. Habían enfrentado sus pecados, soportado el fuego del infierno y ahora vieron un rayo de esperanza en las manos de Jesús. No sé si fueron redimidos completamente, pero sentí que Jesús los estaba llevando a una confrontación más profunda con sus errores, guiándolos a desaprender lo que el mundo les había enseñado y a comenzar de nuevo en un nivel diferente. Jesús finalmente se volvió hacia mí y dijo: cualquiera que sea un líder que guíe a otros tiene la mayor responsabilidad, y todo líder debe responder ante la justicia de Dios. Estas palabras fueron una lección para mí. Todos en la tierra, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, tendrán que rendir cuentas ante los ojos del Señor. Cuando Jesús los levantó, irradió como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad del infierno. La influencia de Satanás comenzó a disminuir y el sombrío paisaje del infierno pareció encogerse bajo el brillo de la luz de Cristo. Satanás pareció retroceder,
aunque la mirada burlona en sus ojos todavía insinuaba su continuo deleite ante futuras caídas. Me miró y luego sonrió, una sonrisa escalofriante y siniestra. Solo queda un alma, siseó, su voz resonando desde las profundidades. Y él también será mío. Me di vuelta como para preguntar a quién se refería, pero Satanás solo se rió y se negó a responder directamente. Luego se inclinó y susurró lenta y venenosamente, todavía lleva la túnica blanca, pero la luz en él hace tiempo que se apagó. Todos lo veréis muy pronto. Hasta entonces, adiós, mi pequeño amigo. Y dicho esto, desapareció entre las sombras. Quería preguntar más, pero la luz ya me había rodeado. Cuando abrí los ojos, había regresado al mundo de los vivos. Cuando Jesús me sacó de los rincones oscuros del infierno, sentí una profunda paz inundando mi alma. Su presencia me envolvió y las aterradoras imágenes que había presenciado comenzaron a disolverse poco a poco. Mi alma se sintió más ligera, aunque el peso de todo lo que había visto todavía resonaba en mi mente. Cuando abrí los ojos, vi caras familiares a mi alrededor. Mi marido y mis hijos parados junto a la cama, mirándome con preocupación. Todo parecía tan surrealista que incluso regresar a mi propio cuerpo me parecía un sueño. Pero sabía que lo que había experimentado no era ni un sueño ni producto de la imaginación. Todo lo que había visto había dejado profundas huellas en mi alma. Mi respiración todavía era irregular, pero ahora había un profundo despertar dentro de mí. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: todo líder debe responder a la justicia de Dios. Esas palabras no fueron solo un mensaje para los papas que había visto en el infierno. También fueron un recordatorio para mí. Me di cuenta de que yo también necesitaba reflexionar sobre mi propia vida y mi responsabilidad. No fui llamado solo a vivir en este mundo, sino a permanecer fiel al camino de Dios. Entonces la historia de María ha llegado a su fin. Y si todavía estás aquí escuchando hasta el final, tal vez sea porque Dios quiere que veas lo que ella vio. Porque la verdad que presenció no se trataba solo de papas o líderes. Se trataba de todos nosotros. Lo que vio fue justicia, completa e innegable. Y que a la justicia no le importan los títulos ni la fama. Mira el corazón. Ve lo que intentamos ocultar. Y un día, cada uno de nosotros tendrá que afrontarlo. Esta historia pretende despertarte, recordarnos la forma en que vivimos, la forma en que lideramos y la forma en que respondemos al dolor de los demás. Todo importa. Cada silencio, cada elección, cada vez que miramos hacia otro lado, Él lo ve. Y si algo en esta historia conmovió tu corazón, comparte tus pensamientos a continuación. Nunca se sabe lo que escribes hoy podría ser la luz que lleve a otra alma errante a casa. Y no olvides suscribirte para continuar viajando con historias bíblicas eternas, donde se comparten testimonios verdaderos no solo para ser escuchados sino para sanarte y acercarte a Dios. Gracias por escuchar.